8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y el fortalecimiento de esta institucionalidad tan débil en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, y el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. Les convidamos para hablar sobre este tema que no hay que perderle de vista, el manejo del salario. En el Ecuador hay un formato que a fines de año hay que establecer cómo queda para el siguiente año el salario básico unificado. Con una circunstancia, hubo una dinámica en el gobierno anterior de aumentar, más allá del análisis técnico, $25 cada año. Así se llegó de 400 a 425, 450, y ahora la decisión del gobierno, a través de la ministra del Trabajo, ha sido $10 más. Es decir, desde el 1 de enero debe estar en $460 el salario básico. Con estas consideraciones, ¿cómo ve este incremento en estas condiciones económicas complejas para el Ecuador? Doctor Miguel Ángel Puente, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Bueno, sin lugar a dudas, la propia Constitución en su artículo 328, el Código del Trabajo en su artículo 118, establecen el mecanismo a través del cual se realizará el ajuste anual del salario básico unificado del trabajador en general. Y esto implica, naturalmente, que a través de un mecanismo que es el Consejo Nacional del Trabajo, los trabajadores y los empleadores puedan establecer una fórmula a través de la cual se esperaría de consenso puedan fijar la remuneración para el siguiente ejercicio económico fiscal. Es así que el Consejo Nacional del Trabajo, formado por representantes de trabajadores, empleadores y la autoridad del Ministerio de Trabajo, han tenido sendas reuniones para poder efectivamente tratar de llegar a un acuerdo respecto a la fijación del salario básico unificado para el año 2024. Sin embargo, las posiciones eran muy diferentes, mientras que el sector de empleadores establecían o proponían un incremento, de acuerdo al análisis técnico, considerando la inflación proyectada y considerando otros factores de competitividad, proponían un incremento de $4.12 a la remuneración, al salario básico unificado. Los trabajadores, los representantes de los trabajadores proponían un incremento para llegar a $552 el salario básico unificado para el 2024, considerando que ese era el costo de la canasta básica a octubre del 2023. Obviamente las distancias entre las propuestas del un lado y del otro eran muy grandes y por lo tanto pasó lo que era previsible, y es que no hubo un acuerdo, no hubo un consenso del Consejo Nacional de Salarios del Trabajo para poder efectivamente fijar este monto del salario básico unificado para el 2024. En ese sentido, la ley establece efectivamente que es la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo, en este caso la ministra de Trabajo, quien a través de un acuerdo ministerial deberá efectivamente fijar esta remuneración. Y es así como el 15 de diciembre pasado, mediante el acuerdo ministerial 2023-175, se ha fijado este incremento en el valor de $10, es decir, el salario básico unificado del trabajador en general para este próximo año será de $460, como usted bien lo mencionaba, Miguel. En ese sentido, pues, ¿qué se ha considerado? Básicamente un análisis técnico. Se ha considerado la inflación proyectada para el próximo año, que se estima que sea de aproximadamente 2.07%, y en ese sentido se ha hecho un incremento al salario básico unificado. Obviamente este incremento dejará insatisfechos a muchos de los trabajadores, tal vez igualmente a algunos de los empleadores, pero finalmente creo que, como usted bien lo anotaba, este responde por lo menos a una metodología que es justamente considerando principalmente el factor correspondiente a la inflación proyectada del próximo año. Lo que pasó en los gobiernos pasados fue básicamente el cumplimiento de una oferta de campaña de incrementar en $100 el salario básico unificado. Se entendía $25 cada año durante los 4 años que, como todos sabemos, por la muerte cruzada no llegó a concretarse, pero en los 2 ejercicios anteriores tuvimos un incremento a $25. Ahora es de $10, y que creo que de una u otra manera
esto responde a la situación económica que vive el país, ¿no? Pensemos naturalmente que estamos en una situación compleja en la cual tenemos un déficit fiscal, en el cual existe un problema propiamente incluso de generación de empleo nuevo, de empleo adecuado, existe una situación de falta de liquidez en la economía nacional y obviamente parte de esa falta de liquidez es por la falta de ingreso de divisas y para que haya ingreso de divisas tiene que haber varios factores, entre ellos uno de los que nos ayuda a tener más divisas en el país es el incremento de las exportaciones de productos ecuatorianos y para las exportaciones es indispensable un factor que es muy importante que es la competitividad y el costo de la mano de obra, el costo del trabajo, del salario es uno de los factores muy importantes en esta competitividad. Entonces yo creo que este incremento, que si bien es cierto es menor al que se presentó en los 2 últimos años, de una u otra manera refleja la real situación que está viviendo el país. Yo creo que en este momento las medidas como estas y otras más deberían tomarse de manera técnica y no básicamente por ofertas u ofrecimientos de carácter político. Bienvenido al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. ¿Cómo ha visto esta decisión en un tema complejo, difícil, en condiciones difíciles en lo económico, el aumento del salario a $460? José, buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto participar en este programa. Yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que si la inflación el próximo año es del 2%, como está pronosticando el INEC, eso significará que el salario mínimo va a mantener su poder adquisitivo. Es decir, que las personas que ganan ese salario van a poder seguir comprando la misma cantidad de bienes y servicios que pueden comprar en la actualidad, porque no habría un deterioro, dado que el salario se está incrementando en la misma magnitud que se incrementarían los precios al consumidor. Entonces, desde ese punto de vista, no hay una pérdida en el salario de los trabajadores, sino que más bien mantienen al menos su poder de compra. Y luego hay un tema importantísimo que me parece que se tomó en cuenta al momento de definir este incremento, que claramente es menor al que esperaban los representantes sindicales, y es que esos representantes sindicales que exigían, como acaba de mencionar Miguel, incrementos de, si no me equivoco, $100, bueno, ellos representan a un grupo absolutamente minoritario de la fuerza trabajadora del país, porque hay que recordar que en la actualidad tenemos una tasa de informalidad de más o menos del 55% del total de trabajadores, por lo tanto los informales claramente no están representados en esas negociaciones del salario mínimo, y hay una tasa de empleo adecuado que en los últimos meses ha rondado el 35% de la población económicamente activa. Entonces, un incremento salarial sin un sustento técnico, como los que se dieron en 2021 y 2022, de $25 cada uno, lo que hace es, sí, favorece obviamente el poder de compra de las personas que ganan el salario básico, pero hay que tomar en cuenta que esas personas son una minoría dentro de la fuerza laboral del Ecuador y que más bien esos incrementos no sustentados en argumentos técnicos y que desconocen el tema de competitividad, el tema de los costos laborales que existen en el Ecuador, la arcaica normativa laboral que existe en el Ecuador, bueno, esos incrementos técnicos, decía, lo que hacen es, si bien favorecen al poder de compra de las pocas personas que ganan el salario mínimo dentro del total de trabajadores, complican muchísimo la vida a las personas que están queriendo vincularse al sector formal, porque generan desincentivos para que las empresas formales contraten a más trabajadores, y eso es justamente lo que están mostrando las estadísticas, o lo que parecerían estar mostrando las estadísticas laborales. La tasa de informalidad que acabo de mencionar, que está en 55%, es un nivel récord que no habíamos visto desde que tenemos información comparable, y ese incremento en informalidad, si bien puede responder también a otros factores, a la inseguridad, al bajo crecimiento económico, a esta arcaica normativa laboral que acabo de mencionar, puede ser, me parece, que también responde en parte a estos incrementos no técnicos del salario que se dieron en 2021 y 2022 y que generaron un incremento significativo en el costo laboral de las empresas del sector formal, que obviamente son las que pagan ese tipo de salario.
Entonces, en realidad me parece que para el contexto que estamos viviendo, sin con esto querer sugerir que las personas que ganan el salario básico están en una situación holgada, ni mucho menos, pero hay que recordar que, según la metodología del INEC, considerando un hogar tipo de 4 miembros, donde hay 1,6 perceptores de salario, el salario del año 2023 ya alcanzaba a cubrir con cierta holgura el costo de la canasta básica, y obviamente, si es que la inflación va a ser de 2% y el salario está incrementando también más o menos en la misma magnitud, esa cobertura se va a mantener en 2024. Insisto, esto no significa que sean personas que viven con holgura, ni muchísimo menos, pero están en una condición bastante más favorable que las personas que están buscando un trabajo y que justamente, o al menos en parte, por los incrementos no técnicos que se han dado en el salario en los últimos años, tienen muchas más complicaciones para encontrar una posición o un puesto de trabajo en el sector formal. Entonces, a mí me parece que la decisión que ha tomado el gobierno ante la falta de acuerdo entre representantes de los empleadores y del sector sindical, me parece una decisión prudente que va de la mano con lo que van a aumentar los precios, pero que toma también en cuenta no solo el tema de competitividad que se mencionó previamente, que es importantísimo, porque el Ecuador tiene que crecer obviamente mirando hacia afuera y no hacia su economía doméstica, que es bastante pequeña, sino que también toma en cuenta la situación del mercado laboral, que claramente muestra que el sector informal ha ido ganando participación en los últimos años, probablemente como consecuencia de incrementos más políticos que técnicos en el salario. Economista José Hidalgo Pallares, eso significaría también, para no solo pensar en el aumento cada año, sino pensar en cambios que permitan precisamente fomentar la generación de empleo, con una reforma laboral sería uno de los caminos, y no solo hablar de acuerdo a las condiciones económicas y el incremento del salario básico unificado en el Ecuador. No, claro, es que estamos viendo, Miguel, lamentablemente una economía que crece poco, ¿no es cierto? La proyección oficial del Banco Central para este año es un crecimiento de apenas 1,5% y para 2024 de apenas 0,8%. Eso significa tasas de crecimiento que este año estarían en torno al crecimiento de la población y el próximo año serían menores al crecimiento de la población, y eso obviamente significa que cada vez la economía, o al menos la economía formal, genera un espacio menor para las personas que se están vinculando al mercado laboral. Entonces, el primer desafío para generar más puestos de trabajo claramente es tener una economía más dinámica, pero a su vez, tener una economía más dinámica depende fundamentalmente de la capacidad que tenga la economía ecuatoriana para atraer inversión, no solo extranjera, sino también local. Y en ese contexto, el tema de la normativa laboral, junto con otros factores, ¿no? La inseguridad obviamente está pesando, la incertidumbre que genera la situación fiscal también es un factor que nos juega en contra al momento de recibir inversión, pero en el tema que estamos abordando, la normativa laboral claramente no favorece ni a la inversión ni a la contratación de personas en el sector formal. Tenemos ahí, por ejemplo, distorsiones bastante grandes en cuanto al costo de despido de los trabajadores. Tenemos la figura de la jubilación patronal que fomenta el despido de personas que están próximas a adquirir, digamos, ese beneficio, y que no sé exactamente el porcentaje, pero debe ser un porcentaje marginal el número de personas que llegan a obtener la jubilación patronal, y más bien son muchísimas más a quienes les despiden cerca de cumplir los 20 años de trabajo porque la empresa no quiere hacerse cargo de un pasivo laboral. Hay una serie de distorsiones, Miguel. Está prohibido, por ejemplo, también a nivel constitucional, y eso es increíble, el trabajo por horas, que podría ser una opción muy favorable para estudiantes, para personas que también tienen que trabajar o que dedicar cierto tiempo a tareas de la casa. Entonces tenemos un ambiente laboral que no favorece la contratación, que no favorece la llegada de inversión, y ojalá el gobierno del presidente Noboa se den cuenta de eso, ahora que tienen además, al parecer, cierto pacto político con otros movimientos en la Asamblea, para ver si es que se propone un cambio en ese sentido, porque en mi opinión al menos, el proyecto de ley que se envió a la Asamblea y que genera algunos beneficios tributarios para las empresas que contratan jóvenes o que contratan
expresidiarios o familiares de personas que están presas. Yo no creo que eso vaya a generar un cambio importante en el crecimiento, en la inversión, en la generación de empleo, si no se corrigen los factores estructurales que desalientan la inversión. Entonces, ojalá el presidente Noboa lo pueda entender así y pueda corregir, por un lado, este gran factor de desaliento que es la situación fiscal, que genera, como dije antes, muchísima incertidumbre, y también se anime a enviar a la Asamblea o tal vez incluso no descartar que esto forme parte de la consulta popular, una reforma laboral que permita que las personas que están buscando un trabajo tengan mayor posibilidad de encontrarlo, y que ya no se centre únicamente, como ocurre en la actualidad, en las personas que ya tienen la suerte de tener un trabajo y que lamentablemente son una minoría dentro del total de la población económicamente activa en el país. Doctor Miguel Ángel Puente, no solo decía el tema de salarios, ¿cómo establecer una política laboral? Parte de ello es evidentemente el salario, pero no lo único. ¿Cómo realizar una política que permite que a lo mejor hay que llevar reformas a la Asamblea Nacional o también políticas desde el Ejecutivo? Es muy cierto, lo he dicho en anteriores ocasiones, la ley per se no genera empleo. Sin embargo, la ley o el Código del Trabajo es uno de los eslabones de una cadena que lo que buscan es justamente, lo que deberían buscar es la generación de nuevo empleo. Por esa razón coincido con José en que creo que uno de los temas pendientes en la agenda legislativa es justamente llegar a una legislación laboral afín a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos un Código del Trabajo de 1938, que para la época fue un excelente Código del Trabajo, y creo que por esa misma buena redacción de ese momento, con las consiguientes reformas, se ha mantenido vigente hasta ahora. Sin embargo, los tiempos han cambiado, la industria, la forma del trabajo ha variado mucho desde 1938 hasta ahora, y obviamente tenemos que tener un instrumento legal que, reitero, per se no va a generar empleo, pero que va a ser una de las herramientas que permita esta generación de nuevo empleo, tener una normativa legal eficiente acorde a los tiempos actuales, en los cuales se aborden temas como los que de una u otra manera en normativas secundarias, en leyes especiales se ha abordado, pero que debe tener efectivamente una trascendencia mayor, como por ejemplo el tema del teletrabajo, como el tema de los distintos lugares para realizar el empleo, el tema de las migraciones laborales o los nómadas laborales, temas que en este momento adquieren relevancia no solamente acá, sino en todo el mundo, y que Ecuador, a partir justamente de la pandemia, hemos visto naturalmente dos cosas. Creo que la pandemia nos deja en materia laboral. Una, por un lado, una afectación muy grave a los puestos de trabajo, porque como consecuencia de la pandemia, la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advirtió de la pérdida de más de 350 millones de empleos, y justamente esto es o la afectación a 350 millones de empleos, y es por esta razón que la propia Organización Internacional del Trabajo hizo un llamado a los distintos gobiernos que a raíz de la pandemia puedan flexibilizar sus normativas laborales. Este tema que muchas veces es mal entendido, mal interpretado, el tema de la flexibilización laboral, que de ninguna manera significa regresión de derechos, ni de la manera adecuada significa atentar contra los derechos adquiridos de los trabajadores, que son irrenunciables, pero sí significa ajustarnos a la realidad actual, al tema de competitividad, y efectivamente tener una norma laboral, una política laboral igual que nazca del Ejecutivo, porque el tema de un nuevo Código del Trabajo, que sería lo esperable, naturalmente dependemos de una voluntad política de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay temas que sí le competen exclusivamente al Ejecutivo a través de la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo, esto es la señora ministra del Trabajo, y es justamente establecer a través de acuerdos ministeriales temas de interés que de una u otra manera puedan aportar. ¿Cuáles podrían ser ellos? Por ejemplo, el tema de jornadas laborales, el tema, por ejemplo, de modalidades contractuales, y otros temas que de una u otra manera vengan a normar y a facilitar efectivamente esa contratación. He escuchado con interesante atención
lo mencionado en días pasados por la señora ministra del Trabajo respecto a que en las distintas normativas de otros países es plenamente utilizable la figura de la contratación por horas y que es algo que favorece a la contratación de personas jóvenes. Y entonces veo en ella una apertura a este tema. Claro, como bien menciona José, lastimosamente en el país tenemos una restricción constitucional en el tema de la contratación laboral por horas, que algo que lejos de ayudar a la generación de nuevo empleo, constituye un cortapisas, constituye un obstáculo a la contratación. Mire, una empresa que tal vez podría contratar a una persona por 2, 3 horas no lo puede hacer. Existen otras modalidades como la jornada parcial, la jornada parcial. Sin embargo, esta figura no tiene los componentes o los atributos necesarios que constituye, por ejemplo, la contratación laboral por horas, donde se establece un valor por cada hora de trabajo y se cancela ese valor con todos los beneficios sociales, con afiliación a la seguridad social. Es decir, no se trata de precarizar la relación laboral, sino permitir efectivamente la posibilidad de que aquellas personas que hoy no tienen un empleo puedan acceder a un empleo. Entonces, por ejemplo, el retomar la discusión, yo creo que eso es importante y lo hace bien la señora ministra de Trabajo al mencionar este tema. Pongamos en el tapete de discusión el tema de la contratación por horas, pongamos en el tapete de discusión lo anacrónico que constituye esa prohibición constitucional a la contratación laboral por horas. Mientras otros países que buscan efectivamente insertarse y crecer más en su competitividad, buscan estimular mecanismos como el que menciono, la contratación por horas, en Ecuador está prohibido de manera constitucional. Y reitero, no se trata de precarizar las relaciones laborales, sino que con el debido control y con las debidas garantías legales, permitir la posibilidad de nuevas contrataciones. Entonces, creo que sí hay instrumentos que el propio Ministerio de Trabajo puede tener, regular ciertos temas que faciliten la contratación. Ahora, también coincido plenamente con lo mencionado por José, en el sentido de que lo que se necesita para que exista mayor contratación laboral es una dinamización de la economía nacional. Es decir, si tenemos una economía en recesión, si tenemos una economía debilitada, obviamente esto no permite generación de más empleo. Creo que, como alguien lo mencionaba anteriormente en alguna ocasión, hay solamente 2 formas de generar más empleo. Una es que las empresas que existen actualmente crezcan, sean más grandes, abran sucursales, abran una nueva línea de negocios, abran una nueva línea de productos y cosas por el estilo. Es decir, que las empresas que hoy existen crezcan económicamente. Y la segunda forma es que existan más empresas de las que hoy existen. Es decir, para eso se necesita inversión extranjera, inversión nacional, que existan nuevos emprendimientos, nueva generación de empleo. Pero para eso existen varias condiciones importantes que se deben considerar. La primera de ellas, el tema de seguridad. Aquellas tiendas del barrio, aquellas ferreterías, estas farmacias, que vemos progresivamente que se van cerrando. ¿Es por qué? Porque la gente prefiere cerrar el establecimiento a tener que pagar una vacuna. Y entonces, por esa razón, aquellas empresas, lastimosamente estamos viviendo lo contrario a lo que digo. Es decir, si queremos tener más empleo, debemos tener o más empresas o que las empresas existentes sean más fuertes, y lo que vemos es que lamentablemente las empresas se van reduciendo, el número de empresas. El número de empresas va disminuyendo porque, o actividades de negocio se van disminuyendo porque, reitero, por el tema de seguridad ven una amenaza y prefieren cerrar sus puertas. Por esa razón creo que el factor de seguridad es indispensable y es algo que depende exclusivamente del Ejecutivo y obviamente en articulación con las distintas funciones del Estado, pero que es un tema que más allá del tema de reforma legal específicamente sobre el rol de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad, que es un tema que está pendiente, sin embargo creo que sí, una política que nazca del actual gobierno, del nuevo gobierno, que tiene una ventaja. El nuevo gobierno tiene en este momento unas expectativas, tiene una aceptación principalmente mayoritaria a su favor. Hay que capitalizar eso y hay que tomar decisiones que tengan que tomarse. Lo que menciono, el tema de seguridad. Otro de los aspectos que acabamos de vivir en los días cercanos es el tema de corrupción. Según estimaciones de distintos organismos, se estima que la corrupción afecta o merma o tiene una afectación aproximadamente en el 5% del Producto Interno Bruto de los países en los cuales existe corrupción. Esto quiere decir que si nuestro PIB es de $100,000 millones, aproximadamente $5,000 millones se pierden por corrupción.
por estos contratos a dedos, por estos contratos con sobreprecio, por todas estas actividades ilícitas, por los pagos que se realizan efectivamente en la Administración de Justicia, lo cual afecta la institucionalidad del país. Otro de los factores que se necesita para que una economía pueda crecer es que las instituciones de un país sean fuertes. ¿Cuáles son las instituciones que deben ser fuertes en general o principalmente? Las instituciones de administración de justicia, que lamentablemente el día de hoy vivimos en el peor estado de afectación de reputación de la administración de justicia. Ya nadie cree en la justicia y entonces esto genera otras consecuencias, como la justicia por mano propia, como la posibilidad o la facilidad de pensar que si alguien tiene el dinero para hacerlo, entonces no importa lo que haya hecho o lo que haya realizado, pero al final va a poder obtener un resultado favorable en la administración de justicia. Esto es algo que hay que atacar, algo que hay que enfrentar. Y creo que es una trinchera también de nosotros, de la sociedad civil, no estar callados, no ser cómplices de esta situación, sino presentar nuestras objeciones, nuestro rechazo a estas formas de corrupción, a esta falta de institucionalidad, a esta falta de seguridad, para que juntos se pueda efectivamente pensar en unas condiciones que permitan que la economía pueda funcionar, que la economía pueda crecer, que hayan más negocios, que hayan más empresas, que haya más empleo. Y obviamente un nuevo Código del Trabajo, una normativa laboral moderna, será acorde y permitirá fortalecer estos mecanismos que lo que buscan es efectivamente generar más empleo para el país. Economista José Hidalgo Pallares, ¿cuándo el Ecuador se preocupa, más allá de la necesaria reforma legal, algún momento un nuevo Código del Trabajo que actualice lo que desde hace 85 años tenemos, como bien decía el doctor Miguel Ángel Puente, ¿cuándo se preocupa el Ecuador de ese sector, no solo de los desempleados, sino el sector informal que ha venido creciendo y que lamentablemente afecta en las condiciones que estamos viviendo? Sí, Miguel, muchas gracias. Es que es un tema de representación, ¿no? Porque, insisto, yo mencionaba en mi intervención anterior que me parece que las personas que están en las negociaciones del salario, en representación de los trabajadores, pueden estar efectivamente representando a un grupo de trabajadores, pero creo que es un grupo minoritario dentro del total de la fuerza laboral. Entonces, es importante, y esto creo que se viene discutiendo desde hace algún tiempo, cómo hacer posible que las personas que están buscando un trabajo o que están trabajando en el sector informal también tengan algo de voz, no solo obviamente no al momento de decidir el tema del salario, porque eso tal vez no les compete, porque finalmente, aunque el salario básico aumente a $1,000, la persona que cuida autos en la calle sigue ganando lo mismo. El tema es que esas personas también tengan voz en la discusión de la reforma laboral de la que estamos hablando en este programa, porque si es que únicamente tenemos la visión de la empresa y de las personas que dicen representar a los trabajadores, estamos dejando a una buena parte de esos mismos trabajadores, o sea, no esos mismos, de los trabajadores informales, fuera de la discusión y por lo tanto sin darles la posibilidad de que ellos digan, bueno, ¿sabe qué? Por ahí ellos sí quisieran tener la posibilidad de trabajar por horas, ¿no es cierto? Porque seguramente trabajar media jornada, digamos, en una empresa del sector formal que le permita estar asegurada la seguridad social y tener vacaciones pagadas y sobresueldos y demás, sería una situación bastante mejor que estar en la calle 8, 10, 12 horas al día viendo cómo ganarse la vida, esperando tal vez que alguien le mande un servicio de plomería o, como digo, cuidando autos en la calle. Entonces creo que el tema para que la situación de esas personas también mejore, además de todo lo que se ha venido mencionando, Miguel Ángel ya dijo también algunos temas de competitividad y demás, y de lo que hemos hablado de los cambios estructurales que fomentan la inversión, creo que además también pasa por un tema de representación. Entonces sí sería importante al menos escuchar, porque obviamente es muy difícil decir, bueno, ¿quién representa a estas personas? Pero escuchar, no sé, a través de encuestas, de entrevistas, la opinión de esas personas para saber, bueno, ¿a usted qué le parecería que la empresa tenga la posibilidad de, sin estar pagando luego recargos que desalientan ese tipo de contrataciones, qué le parecería si una empresa puede contratarle a usted 4 o 5 horas al día?
Bueno, si le parece bien, ¿por qué no empezar a discutir esa alternativa que, insisto, entonces no sería únicamente para favorecer a la empresa, sino principalmente para favorecer a las personas que están buscando trabajo? Entonces, me parece, Miguel, que el tema va por ahí y que lamentablemente la voz de quienes se autodefinen como representantes de la totalidad de trabajadores está sobreestimada, y eso genera una distorsión al momento de discutir qué es conveniente y qué no es tan conveniente para la fuerza laboral en su conjunto. En todo caso, José, de no darse por un lado estas reformas y por otro lado también la política laboral que debiera mejorar, el aumento al salario va a ser más un hecho de rigor que cada año apruebe el Consejo del Trabajo. Y no debería ser necesariamente así, Miguel, porque, a ver, no me acuerdo si me parece que fue en 2020, un año en el cual el gobierno decidió, bueno, este año no va a haber incremento salarial. Y me pareció que fue la decisión adecuada del gobierno de entonces, porque claramente la economía no generaba las condiciones para seguir pagando más a los trabajadores sin que hubiera aumentado la productividad, sin que hubiera aumentado o crecido la economía, cuando los precios estaban prácticamente estancados, algunos incluso cayendo. Entonces, no tiene que ser necesariamente la costumbre de, bueno, como ya hay un nuevo año, tenemos que aumentar el salario. Hay que tomar en cuenta un montón de factores adicionales. Por ejemplo, cuánto se está pagando en los países con los cuales compite el Ecuador, que no es obviamente Suiza ni Noruega, sino Colombia, Perú, por ahí los centroamericanos, tal vez Chile. Bueno, ¿cuánto están pagando en dólares en esos países? Ese es un factor a tomar en cuenta. Otro tema es también, bueno, lo que hemos hablado tan extensamente en esta entrevista. ¿Esto genera incentivos o no a la contratación de nuevas personas en el sector formal? Otra es, bueno, ¿qué está pasando con los precios del consumidor? Porque sí me parece importante, obviamente, que el salario mantenga su poder adquisitivo. Y ya hemos llegado, insisto, a un momento en el cual ventajosamente el salario no de una persona, sino de un hogar tipo, donde hay más que un perceptor de ingresos, ya ese salario básico alcanza a cubrir el costo de la canasta básica, insisto, sin con esto querer sugerir ni mucho menos que esas personas están viviendo holgadamente. Pero ese tipo de factores son los que se tienen que tomar en cuenta y no que sea únicamente una discusión, porque yo no sé cuáles habrán sido los argumentos de los representantes sindicales para exigir ese incremento de $100 en el salario. O sea, realmente, ¿qué esperaban ellos o qué economía están viendo? O no sé si se fijan en lo que está pasando a nivel internacional, en lo que está pasando con la propia economía ecuatoriana. Entonces, sí me parece que la discusión, y no solo en esta materia, Miguel, obviamente, sino en tema también, por ejemplo, fiscal, que también es un tema que genera bastantes controversias, debería tratar de asentarse en argumentos concretos, en argumentos técnicos y sobre todo basados en cifras. Entonces me parece que, más allá de los cambios que se puedan hacer en la normativa laboral, la discusión tiene que ser un poquito más sensata y, obviamente, y esto ya está a cargo del gobierno de turno, tratar de mejorar los factores estructurales que han limitado ya durante varios años la llegada de inversión a la economía ecuatoriana. Doctor Miguel Ángel Puente, decíamos que no debe tratarse exclusivamente del tema salarial, sino de política laboral. En ese sentido, ¿usted ve alguna expectativa en un periodo tan corto como el del gobierno del presidente Daniel Noboa, la relación con la Asamblea Nacional? ¿Se podrá articular alguna reforma que por lo menos mejore el ambiente laboral, que genere certidumbre, que produzca política laboral? El presidente Noboa había anunciado que un poco su dinámica de trabajo con la Asamblea era o sería enviar proyectos económicos urgentes de manera periódica a la Asamblea Nacional. De hecho, en este momento se encuentra ya en discusión el primer proyecto económico urgente de eficiencia tributaria y generación de empleo. Por lo tanto, creo que en el corto plazo no va a haber una propuesta de un cambio estructural en materia laboral, pienso, porque posiblemente no existan los acuerdos necesarios a nivel legislativo para poder aprobar, por ejemplo, una normativa integral como posiblemente un nuevo Código del Trabajo. Pero en todo caso, ¿qué le corresponde al presidente?
es efectivamente generar por lo menos la discusión en este corto periodo presidencial, para que posiblemente en el próximo periodo presidencial, a partir de 2025, sea que él sea reelecto o sea que otro candidato sea electo presidente, pueda efectivamente sentarse las bases para así entrar en ese cambio estructural. Yo pienso que el presidente tiene igualmente, entendería, unas prioridades como el tema de seguridad y como el tema económico, que son los dos principales problemas que tendrá que enfrentar en este momento. Y yo creo que el tema laboral estructural, pienso yo que será abordado en el próximo periodo presidencial. Sin embargo, reitero, hay que sentar las bases de la discusión, de tratar estos temas y de generar en los ámbitos de su competencia, efectivamente, los ajustes necesarios para flexibilizar dentro del marco legal y constitucional, sin que exista ninguna vulneración de derechos de los trabajadores, flexibilizar, hacer más simple la contratación laboral, dar más opciones, menos cortapisas, menos obstáculos, es lo que se necesita en estos momentos de emergencia, de urgencia económica. Y también yo debo mencionar que el proyecto económico que se encuentra discutiendo ya para segundo debate en la Asamblea Nacional tiene unos incentivos en lo que respecta a la contratación de personas jóvenes de entre 18 y 29 años, entre personas que tienen que cubrir pensiones alimenticias, personas que han sido privados de libertad o sus familiares. Sin embargo, estos incentivos, estas deducciones adicionales del 75, del 50% del valor cancelado, ya han existido en otras normativas, en otras leyes, y no siempre han generado los resultados esperados. Yo creo que es un aliento, pero no es una solución. Es decir, esto es un tema, reitero, a mí siempre me gusta utilizar esta alegoría de un eslabón de una cadena que busca efectivamente. Esto es un paso, pero no es la solución sin lugar a dudas. Entonces yo creo que la política tiene que topar temas, la política pública en materia laboral, temas sensibles y que muchas veces no es conveniente políticamente toparlos, pero como la jubilación patronal. Nosotros somos el único país en el cual existe un doble sistema de jubilación patronal, que lejos de generar una protección adicional para los trabajadores, lo que hace es que termina o pone un límite en la expectativa laboral de una persona que posiblemente está por cumplir 20 años o 25 años, se termina su relación laboral cuando posiblemente esta persona podría tener la posibilidad de seguir laborando porque tiene la experiencia, porque tiene la confianza de su empleador, porque todavía tiene la posibilidad o la capacidad de hacerlo. Y si no tuviésemos esta anacrónica norma de la jubilación patronal, que yo creo que hay que buscar un mecanismo de transición y de adecuación del mismo. Entonces, estos son los temas sensibles que hay que topar, el tema de jubilación patronal, el tema de la propia seguridad social, que bueno, es otro tema paralelo, diferente pero paralelo, que es el tema de la seguridad social. ¿Hacia dónde va nuestra seguridad social? Estos son los temas de fondo que yo estimo, ojalá me equivoque, que no se van a tomar o no se van a topar en este año y medio de gobierno y que posiblemente el próximo gobierno pueda hacerlo. Pero reitero, es indispensable que se comience a discutir, que la sociedad civil, la academia, los trabajadores, los empleadores, aquellos que no tienen empleo, aquellos que están buscando empleo, efectivamente de una u otra manera igual puedan organizarse y puedan ser escuchados para que efectivamente podamos construir una política pública que lo que busque es y fomente la generación de nuevo empleo, que es lo que más se necesita en el país. Doctor Miguel Ángel Puente, uno de los desafíos del sector productivo que hemos escuchado, cierto es que se necesita claridad en las normas, actualización, pero también desde el Ejecutivo, ¿acaso no se debiera impulsar proyectos de desarrollo de política pública que están represados? Por cierto, hay que reconocer también en condiciones extremadamente complejas por falta de recursos. Y desde el sector privado también se han presentado, conocemos iniciativas que están listas para esa ejecución y que habría que establecer el marco jurídico necesario. Proyectos, por ejemplo, de carreteras, de puertos, proyectos hospitalarios. Estos, obviamente vemos que la situación del déficit fiscal es muy amplio en el país, es muy alto, y por lo tanto se necesita una colaboración, una participación público-privada. Para eso, obviamente, igual
vemos que las normativas vigentes que han sido aprobadas lastimosamente no han sido lo suficientemente adecuadas para poder generar la confianza en los inversores privados para que puedan efectivamente ser parte de estos proyectos. Pero yo creo que hay algo que lo hemos mencionado igual en otras ocasiones y que es sin lugar a dudas fundamental, y es la seguridad jurídica, porque podríamos tener la mejor ley de alianzas público-privadas, el mejor código del trabajo. Si no existe seguridad jurídica, si no se va a respetar esas buenas leyes, imaginémonos hipotéticamente que las tengamos, esas normas adecuadas, esas normas modernas, si no existe la seguridad jurídica de respeto a esos, de nada servirá el trabajo tanto del legislativo como del ejecutivo en esa participación de creación de normas adecuadas. Entonces yo creo que lo importante es generar esta seguridad jurídica, y para la seguridad jurídica es indispensable institucionalidad, lucha contra la corrupción, el tema de cumplimiento normativo, el tema fiscal es importante. Todos estos factores ayudan y coadyuvan efectivamente a que pueda existir el ambiente adecuado para una inversión. Cuando un inversionista va a poner una nueva fábrica, por ejemplo, en Sudamérica, va a pensar, ¿dónde lo hago? ¿Lo hago en Colombia? ¿Lo hago en Ecuador? ¿Lo hago en Perú? ¿Lo hago en Bolivia? ¿Lo hago en Chile? Va a comparar, y tenemos que ser competitivos. ¿Cuáles son las normas laborales? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es el sistema judicial que gobierna en cada uno de estos países o que está vigente en estos países? ¿Cómo es la reputación del sistema judicial? Todos estos temas se consideran al momento de tomar una decisión y por lo tanto creo que es indispensable. Se ha hablado del nuevo Ecuador, esa ha sido la propuesta del actual presidente. Esperemos efectivamente por el bien del país que se pueda construir ese nuevo Ecuador, un Ecuador que respete la ley, ese Ecuador que tenga instituciones fuertes, ese Ecuador que tenga seguridad jurídica, que permita inversiones nacionales y extranjeras y que permita la generación de empleo. Eso creo que es lo que todos necesitamos. Economista José Hidalgo Pallares, ¿cómo fortalecer más allá de la necesaria reforma laboral que está represada en el Ecuador, la actualización del código laboral? El tema de desarrollo de proyectos se puede abrir desde la visión pública, es complicado por los recursos, y desde la visión privada, ¿cómo se puede armonizar esto, economista José Hidalgo? Creo Miguel, que hay que brindar brindar mayor certidumbre a los inversionistas. O sea, uno se fija en cuáles son los países de la región que reciben mayor cantidad de inversión extranjera directa, y son obviamente los países más estables, no solo económicamente, sino también políticamente. Ahí están Uruguay y Chile. Y luego los países vecinos, Colombia y Perú, también reciben, pese a que Perú sobre todo tiene sus problemas políticos recurrentes, tienen mucha más inversión que el Ecuador, porque otros aspectos que definen la llegada de las inversiones, como la estabilidad macroeconómica, tiene sustentos mucho más sólidos que en el Ecuador. Entonces, el crecimiento sostenido de una economía depende principalmente de su capacidad para generar nuevas inversiones, para atraer nuevas inversiones del exterior y para que los empresarios locales también sientan el incentivo para seguir ampliando sus empresas. Entonces, esos factores estructurales, yo insisto, uno de ellos principal, y que tiene que ver obviamente con la área económica, que es la que sigo, tiene que ver con el sector fiscal. Un sector fiscal con un déficit tan grande como el que tenemos no genera certidumbre, y esto estamos viendo, no tenemos reformas tributarias cada 2, cada 3 años. Yo sí creo que es importante incrementar ya de una buena vez los ingresos permanentes del fisco y obviamente seguir revisando algunos gastos hacia abajo, sobre todo el tema de los subsidios y también las transferencias que se hacen a los GAS desde el presupuesto del Estado, sin descuidar otros espacios donde pueda optimizarse el gasto. El tema de la seguridad es realmente, creo que, un factor que está condicionando muchísimo la llegada de inversión, y no hablamos únicamente de inversión grande, no solo las empresas grandes, sino también, no sé, el pequeño artesano que pensaba tal vez comprar unas máquinas de coser adicionales, pero pucha, si ahora está con el temor a que cualquier rato le vacunen, mejor ver la posibilidad de tener esa plata afuera o de irse a vivir a otra parte. Entonces creo que el tema de la seguridad, todavía no hemos caído en cuenta el efecto tan pernicioso que está teniendo sobre la economía en general y particularmente sobre el mercado laboral. Y Miguel Ángel acaba también de mencionar en algunas de sus intervenciones el tema de la justicia. Aquí tener
instituciones tan cuestionadas permanentemente como la justicia, como los movimientos políticos. No sabemos, porque uno de los movimientos políticos que tiene, el que tiene mayor representación ahorita en la Asamblea Nacional y que tiene un caudal de votos importante en cada elección, es un movimiento profundamente antidemocrático. Entonces también la calidad de las instituciones en el Ecuador es lamentablemente muy débil. Entonces me parece que obviamente tenemos que empezar tal vez por temas un poquito menos ambiciosos, como sería una reforma laboral, que ya de por sí es un debate complicado, pero no podemos descuidar los factores estructurales, porque aunque tengamos la mejor normativa laboral, si seguimos teniendo niveles de inseguridad como los actuales, instituciones tan débiles como los actuales, una situación fiscal tan vulnerable, tan deficitaria como la actual, difícilmente el Ecuador, aunque tenga un gran código laboral, va a ser un receptor importante de inversión. Bien, muchas gracias por estas reflexiones a propósito del aumento del salario básico para el próximo mes y la política laboral, que es tan fundamental trabajar en los diferentes frentes. Muy amable al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, y al director de Cordes, economista José Hidalgo Pallares. Muchas gracias, Miguel Ángel y José. Muchísimas gracias, Miguel. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día y esperemos días mejores para el Ecuador. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu